Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo en vivo y a los que van a quizás ver este video después de que lo publicamos, que no pueden verlo en este momento. Hoy vamos a estar hablando otra vez del postmilenialismo en este contexto y vamos a estar interactuando, ¿cierto?, con un video que publicó el pastor Will Graham hace unos meses, interactuando con el doctor James White, que hace un tiempo se cambió de postura en cuanto a la escatología y cambió a una postura postmilenial. Y bueno, esa parte de la historia igual es interesante porque cuando esto ocurrió, me llegó el doctor White predicó un mensaje, ¿cierto?, en su iglesia explicando un poco su cambio de perspectiva y cómo había llegado a una perspectiva postmilenial. Ahora, por un lado, no era algo tan sorprendente porque la iglesia donde es anciano y pastor, el doctor White, es una iglesia que la mayoría de los pastores y los miembros son postmileniales. Entonces, no era tan extraño que haya cambiado de postura. Lo que sí fue interesante es que en su prédica, de hecho, acerca del final del mensaje, mencionó mi película, mencionó mi documental sobre el postmilenialismo y que la parte donde Douglas Wilson está hablando sobre futuras generaciones y estar orando por sus nietos y bisnietos y hasta varias generaciones, lo había ayudado a reflexionar un poco también sobre el tema. Así que eso fue algo muy interesante porque yo estimo mucho al Dr. White, ha sido una gran bendición para mi vida, he aprendido mucho de él. Especialmente cuando empecé a estudiar los temas de las doctrinas de la gracia, él fue de mucha ayuda. Entonces, muy interesante que también vio mi documental sobre el postmilenialismo y que fue algo positivo en ese sentido. Un saludo ahí a Yeyo Yasped, ¿cierto?, que nos está viendo desde Chillán. Un saludo también a Cristian Aguilera. Y bueno, vamos a entrar, ¿cierto? Como mencioné, yo voy a estar respondiendo a este video, ¿cierto?, que hizo el pastor Will Graham y que publicó en su canal de YouTube. Quizás está en alguna otra parte también, pero para que lo puedan ver, ¿cierto?, en su momento. Donde toma un tiempo para responder al Dr. White y aunque más que nada al postmilenialismo más que al Dr. White. Porque, bueno, primero que nada quiero empezar diciendo que aprecio mucho al hermano, al pastor Will Graham y su ministerio. Sé que está haciendo una gran obra en Europa, ¿cierto?, en España, y está teniendo un impacto muy positivo desde mi punto de vista, especialmente combatiendo en contra el liberalismo que es tan prevalente, ¿cierto?, especialmente en el contexto europeo en ese sentido. Así que quiero empezar diciendo, antes de entrar al tema de crítica, obviamente que estimo mucho al pastor Graham y lo que está haciendo en Europa. Pero sí me llamó la atención la crítica que hace al postmilenialismo y a James White, porque, bueno, hay varios temas ahí. En primer lugar, el video que ven, ¿cierto?, que publicó el hermano, obviamente parece a primera vista ser una crítica o una respuesta al mensaje de James White. Pero cuando empiezas a escuchar el video, que dura un poco más de 1 hora y 10 minutos,
la gran mayoría de la crítica que hace no tiene absolutamente nada que ver con algo que haya dicho el Dr. White o incluso con el mensaje que predicó, donde estaba de cierta manera hablando de su cambio de postura y cómo había llegado a una visión postmilenial en ese sentido. Su crítica eran otros temas y bueno, vamos a ver eso más adelante, pero algunas de sus críticas ni siquiera eran apropiadas para el postmilenialismo, y estaba repitiendo ciertas ideas y diciendo que el postmilenialismo creía ciertas cosas que simplemente no son así. Algunos de esos son similares a lo que Sam Waldron dijo en sus artículos, que interactuamos con eso hace unas semanas atrás, ¿cierto? Unos artículos que el doctor Sam Waldron escribió en contra del postmilenialismo, y vimos que claramente no tenía un entendimiento claro de lo que creen los postmileniales. Y de hecho, en el caso del doctor Waldron fue tan severo las equivocaciones que hizo, que se sintió obligado a escribir otro artículo después de esa serie, diciendo, bueno, en realidad muchos me escribieron y dijeron que realmente no representaba el postmilenialismo. Y básicamente dijo, no, es ¿cómo era el tema? No, es que Gary North cambió el postmilenialismo y por eso ahora la gente cree cosas diferentes a lo que yo estaba criticando. Cosa que también vimos que no era tan así, porque incluso citamos a Lorraine Bettner y a otros postmileniales que supuestamente, según Sam, eran los que él había leído y los que él le había llamado la atención al principio, y vimos que ellos mismos refutan lo que estaba diciendo Sam, y en este caso también el pastor Graham, especialmente con esta idea, por ejemplo, de que el postmilenialismo cree que hay tres eras, que es finalmente un argumento, y que la Biblia enseña que hay dos eras, y eso es un argumento en contra del premilenialismo que Sam Waldron y Will Graham y otros están intentando aplicar al postmilenialismo, pero como vamos a ver, realmente no aplica, realmente es una crítica para los premileniales y no para los postmileniales. Entonces, pero bueno, es interesante porque este video, como dije, dura 1 hora y 10 minutos aproximadamente, pero la primera hora del video, literalmente, el pastor Graham no interactúa con las cosas que dijo el Dr. White. Pasa 1 hora interactuando con otras ideas que él le atribuye al postmilenialismo y refutando eso, pero no toca lo que dice el Dr. White hasta el final del video, como después de 1 hora, pasa 10 minutos interactuando con los textos bíblicos que el Dr. White presentó en su mensaje hablando del postmilenialismo. Entonces, en esta instancia, vamos a solamente lidiar prácticamente con esos últimos 10 minutos. ¿Y por qué? Porque esos son los minutos donde está interactuando con los textos, como Salmo 2, Salmo 110, Isaías 42, que fueron los que el pastor White finalmente estaba presentando en esa ocasión. Entonces vamos a responder a eso. Vamos a hacer otro episodio, ¿cierto? No hoy día, pero otro episodio respondiendo a varios de los argumentos de la primera parte, de la primera hora. Aunque si realmente no quieren esperar hasta la próxima semana, pueden ir atrás y escuchar como la interacción que tuve con los artículos de Sam Waldron, porque casi todos los argumentos son los mismos, pero igual vamos a dedicar un episodio para hablar de eso también. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, como mencioné, el pastor Graham, estimo mucho su ministerio, tiene un ministerio muy importante con los hermanos en Sudamérica. Entonces, la razón que quiero responder a lo que él dijo es justamente porque muchos hermanos en Sudamérica estiman lo que dice el hermano y
Por esa razón quiero que podamos representar correctamente lo que cree el postmilenialismo y por otro lado poder interactuar con las supuestas deficiencias en cuanto a la interpretación postmilenial y a los argumentos que presenta el pastor. Entonces, bueno, vamos a estar escuchando, ¿cierto?, partes del video, ¿cierto? Y vamos a ir interactuando en directo con lo que dice el pastor. Entonces, para empezar, vamos a ir al minuto 9, acá. A ver, vamos a ver cómo funciona esto en cuanto al audio. Una convicción. Así que para empezar diría que en primer lugar amo a James White, así que es la primera cosa, somos hermanos, no este vídeo de evaluación, y lo hago, ¿no? Lo grabo con todo el cariño del mundo, no es para nada denigrar a White, me encanta su material, doy las gracias a Dios por su maravilloso ministerio, he sacado mucho provecho, ¿no?, de sus vídeos, sobre todo apologéticos, y también es muy gracioso, es muy... no sé, tiene esta gracia, ¿no? Esta gracia es muy, se nota que es buena gente, ¿no? Muy amable. Y así que en primer lugar hago este vídeo con un espíritu de amor, ¿ok? Y número dos, entendemos que dentro de la ortodoxia podemos realmente abrazar cualquiera de las 4 escuelas que he nombrado sin ser falsos creyentes. Por ejemplo, en cuanto a la escatología están los liberales, ¿no?, que niegan por completo la literalidad de la segunda venida de Cristo. O sea, ellos son herejes, ¿no? Hay algunos que están ahora negando el castigo eterno, ¿no?, que es una negación del credo. También... Bueno, solo voy a dejar hasta ahí esa parte y solamente empezar diciendo obviamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano ahí. Estamos hablando de estos temas escatológicos dentro de lo que es la ortodoxia, ¿cierto? Dentro de lo que es hermanos en Cristo. Este fin de semana tuve una excelente conversación con otros hermanos, tuve la oportunidad de presentar la visión postmilenial y con otros hermanos que eran premileniales, amileniales y obviamente estas interacciones deberían ser en ese contexto y edificantes. Obviamente la crítica o la interacción que estamos teniendo acá es muy diferente a como la semana pasada o antepasada, donde estaba respondiendo al otro Canuto, que claramente es un liberal que está vendiendo ideas que están totalmente fuera de lo que es la sana doctrina y lo que es una visión cristiana en el espectro moral y político. Entonces, obviamente este es un contexto muy diferente y concuerdo con el hermano que esta es una conversación que está dentro de ese aspecto de la ortodoxia. Entonces, aunque estoy muy en desacuerdo con varias de las convicciones del pastor Graham que va a estar presentando, es en ese contexto nuestro desacuerdo. Ahora, vamos a escuchar acá otra sección, ¿cierto?, de lo que fue, y ahora nos vamos a saltar al final, al minuto 56, para ver lo que dice el pastor Graham acá. De James White, que fue fascinante, muy bueno, aunque no me ha convencido. Yo llevo años diciendo que quiero ser postmilenialista, es que quiero serlo. Me encantaría creer en un mundo, ¿no?, como un paraíso en una edad de oro. Es que me encantaría creer en esto. Es decir, yo creo que estaría soñando con este día por la noche. Me encantaría ser postmilenial, es que me encantaría seguir a John Frame, a Doug Wilson, a James White, es que me encantaría. Genial, hermano. Entonces hay que tirarse a la piscina nomás. No, entiendo y creo que tiene razón en el sentido... Bueno, Douglas Wilson en uno de sus libros dijo esto. Dijo, todo cristiano, si entiende correctamente lo que se está enseñando en cuanto al postmilenialismo, debería desear que eso fuera cierto. Aunque quizás no están de acuerdo con eso, por lo menos podrían desear que fuera así.
porque es una visión gloriosa de la iglesia triunfante en la historia y de los propósitos de Dios cumplidos en la tierra por medio de su iglesia en ese sentido. Así que entonces totalmente, bueno, otra vez totalmente de acuerdo con el hermano, pero aquí es donde vamos a empezar con los desacuerdos probablemente. A ver, vamos aquí empezando, ¿cierto? Vamos a empezar acá con su descripción del Salmo 2, ¿cierto? Porque empieza a hablar del Salmo 2. Él lo lee, pero voy a saltarme esa parte y simplemente vamos a leer nosotros lo que dice el Salmo 2 y después voy a poner su interacción con ese Salmo. Entonces el Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudente, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces este es el Salmo 2, ¿cierto? Un importante salmo mesiánico, un salmo que habla justamente de la venida de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué se amotinan las naciones? Y es muy importante cuando estamos hablando del Salmo 2 considerar la interpretación que dan los apóstoles en el Nuevo Testamento de este texto. Y cuando hacemos eso, rápidamente nos damos cuenta de que ellos estaban hablando, cuando hablan de los reyes de la tierra levantándose contra el Señor y contra su Mesías, estaban hablando de Herodes, Pontio Pilato y todos estos reyes y gobernantes que se levantaron en contra de Jesús. Pero a pesar de esa rebelión satánica, a pesar de todo eso, Dios se ríe en el cielo porque Él tiene un plan que no será frustrado. Y de hecho, en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Y después en Hechos capítulo 4, me parece, vemos claramente que fue las manos soberanas de Dios que llevó a cabo la muerte de Jesús por manos de estos políticos que estaban tramando en contra del Señor del universo, pero que esos planes finalmente eran vanos porque el Señor los usó para la victoria más grande de la historia. Y es por eso que Pablo en otro lugar dice que si los gobernantes hubieran sabido lo que estaban haciendo, al tramar todo eso, al crucificar al Rey de Gloria, no lo hubieran hecho, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Entonces, es interesante este salmo porque habla de eso, habla de estos reyes de la tierra. Pero es muy importante entender y ver la cronología de todo esto, porque los primeros 4 versículos, ¿cierto? Los reyes de la tierra tramando en contra de Cristo y en contra de Dios. Dios se ríe de eso porque Él tiene sus propios planes. Y después, versículos 5 al 9, ¿cierto? Vemos al Señor
sacar el as debajo de la manga. Vemos al Señor dar vuelta a toda la situación y consagrar a su rey sobre Sión, sobre el Santo Monte. Ahora, esta es una parte muy importante en cuanto a la interpretación, porque aquí los premileniales, entre el versículo, bueno, básicamente, entre el versículo 4 y 5, podríamos decir, o entre el versículo 5 y 6, insertan un tremendo paréntesis y piensan que cuando habla en versículo 6 de consagrar mi rey sobre Sión, que eso se refiere al milenio, y entonces eso se salta a la segunda venida de Cristo, pero versículo 4 y 3 y lo anterior están hablando de la primera venida de Cristo. Entonces ellos insertan un tremendo paréntesis. Ahora nosotros no vemos un paréntesis acá, pensamos que esto sigue directamente y que Cristo, ¿cierto?, es exaltado después de su humillación, después de su muerte y resurrección, es exaltado a la diestra del Padre y como dijo Jesús en Mateo 28, toda autoridad se les ha dado en el cielo y en la tierra. Y entonces en ese sentido Jesús recibe toda autoridad y es coronado en el cielo, en su trono celestial. Y en ese sentido se sienta sobre Sión. Y vemos en el libro de Hebreos capítulo 12 que Sión finalmente no se refiere a la ciudad de Israel. No es como piensan, ¿cierto?, los dispensacionalistas, que Jesús va a volver a la tierra santa y que va a gobernar desde la Palestina, desde la ciudad física de Israel. No es así, sino que Sión es el pueblo de Dios, es la iglesia, según Hebreos capítulo 12. Ustedes ya se han acercado a Sión, ya se han acercado a la Jerusalén celestial. Entonces, nosotros vemos esa continuidad, que Cristo ya fue coronado. Y eso es algo incluso que con el pastor Graham compartimos eso. Los dos creemos que eso ya ocurrió, Cristo ya fue coronado. Ahora, donde tenemos una diferencia importante que sale en diferentes partes, es en cuanto a la naturaleza de ese reinado de Cristo, pero sí estamos de acuerdo que eso ya ocurrió. Entonces Jesús es exaltado, después vemos versículo, bueno, dice, ciertamente anunciaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto a veces trae un poco de confusión porque es como Jesús está diciendo que Jesús llegó a existir en un momento y no existía antes. No, y después si podemos ver algunos textos en el Nuevo Testamento que dejan muy claro que el Hijo, que Jesús es declarado hijo y engendrado, se refiere a su glorificación, a su coronación, al hecho de que es puesto como rey de reyes en ese sentido. Entonces, eso es una diferencia, o un punto muy importante para no confundirse. Entonces, versículo 7, Jesús es coronado y después en su coronación, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Padre? Versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces el Padre le entrega las naciones al Hijo, gracias a que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces Cristo recibe las naciones. Y después, versículo 9, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y finalmente, versículos 10 al 12, es una advertencia en contra los reyes de la tierra. 9 está describiendo lo que Jesús hace por medio de su iglesia, donde va derrotando a sus enemigos en la historia. Sus enemigos por medio terminan siendo quebrantados al intentar oponerse al Rey de Gloria. Y por otro lado, hay una advertencia aquí: reyes de la tierra, sean inteligentes, muestren discernimiento, no se levanten en contra del Rey de Reyes, porque el único resultado de eso va a ser que van a terminar destruidos en el camino. Honren al Hijo. Eso es lo que vemos en este salmo. Ahora, yo, desde mi perspectiva, es un salmo extremadamente postmilenial. ¿Por qué? Porque no hay ninguna pausa en esto. Vemos que la vara de hierro
es algo que Jesús ya tiene en su mano y que por medio de su iglesia, obrando en el poder del Espíritu Santo, Jesús está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces no está hablando acá de algo futuro en un sentido, sino que está hablando de algo que está ocurriendo en la historia. Pero bueno, ahora vamos a escuchar e interactuar con la explicación o la respuesta, ¿cierto?, que da el pastor Graham a este texto, podríamos decir. Así que vamos a saltar al punto 1 hora, ¿cierto?, que en ese punto empieza a hablar, después de leer el texto, obviamente, empieza a dar su interpretación. Así es, pero de forma oculta, humillada. Perdón. Y esto es lo que está pasando. Cristo está reinando, está ejerciendo su reinado. Cristo está gobernando sobre las naciones. Así es, pero de forma oculta, humillada. No de forma todavía visible, triunfante, ¿no? Ahora, aquí ya empezamos con lo que yo diría es un desacuerdo que tengo con el hermano, porque dice que Cristo está reinando, pero de forma invisible, de forma humillada. Y yo no lo veo así para nada. O sea, Cristo está derrotando a sus enemigos en la historia. Eso no tiene nada de humillado. La humillación de Cristo fue en su tiempo terrenal en la tierra, fue durante su ministerio, especialmente fue cuando estaba siendo golpeado y torturado finalmente en la cruz. Eso fue su humillación. Pero Cristo ahora ha sido exaltado, entonces ese periodo de humillación pasó. Ya Cristo ya no sigue en ese periodo de humillación. Y por lo tanto su reinado no es un reinado de humillación. El pastor Graham en un momento en otra parte dijo que los postmileniales creen que actualmente estamos en el periodo de humillación de la iglesia. Yo no sé dónde saca esa conclusión. Yo puedo estar equivocado, pero yo he leído bastante autores postmileniales y nunca he escuchado que usen el lenguaje de la iglesia actual está en un estado de humillación. Lo que sí es verdad es que nosotros creemos que la iglesia crece lentamente en el mundo. Entonces aún no ha llegado la plenitud de lo que es ese reinado de Cristo. No ha llegado en ese sentido, hay cosas mejores aún por delante. Pero decir que de alguna manera Cristo es rey de un reino casi invisible, es rey en un espectro que no se ve, para mí es totalmente extraño y ajeno a lo que encontramos, en mi opinión, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Porque lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo avanzando en una manera visible. Cuando Pedro predicaba, se convertían personas, y eso era algo visible, eso era algo de carne y huesos en un sentido, o sea, era algo real, no era simplemente algo que ocurría en un mundo esotérico, espiritual, nebuloso, sino que es algo que ocurre en la historia y en carne y hueso en ese sentido. Entonces, aunque creemos que no es un proceso instantáneo, tampoco es un proceso invisible. Sí es verdad, por ejemplo, lo que dice Pablo, que aunque andamos en la carne, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino que espirituales, en un sentido. Pero es muy importante esto, porque al decir que son espirituales, Pablo no está negando el carácter físico y en este mundo del reino de Dios, porque él dice que esas armas espirituales son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. Y esas fortalezas son cosas físicas. No estamos hablando de fortalezas invisibles, ¿cierto? Como algunos hermanos, podríamos decir, hipercarismáticos, están destruyendo un montón de fortalezas invisibles todo el tiempo. Estamos hablando del mundo y estamos hablando del evangelio avanzando. Venga tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Entonces la voluntad de Dios, el reino de Dios, está avanzando en la tierra en este sentido. Entonces la batalla del reino no es una actividad que ocurre de cierta manera en un mundo invisible, sino que es peleado con las armas que Dios nos ha dado, ¿cierto? Su palabra, su espíritu, y es peleado en este mundo. Y los efectos de ese evangelio se ven en este mundo, se ven en naciones, se ven en personas, se ven en familias transformadas. Entonces, yo sé que el hermano cree eso, pero a veces sus argumentos empiezan a ir en una dirección donde se empieza a alejar del aspecto de ahora del reino de Dios y de lo que Dios está haciendo en el mundo ahora en ese sentido. Entonces, yo creo que otro punto importante en todo esto es que el hermano acá, bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice. Y entendemos que esta profecía se va a cumplir en el sentido pleno de la palabra en la segunda venida. Entonces ahí estaba hablando acá del Salmo 2 todavía y dice que la profecía se va a cumplir en la segunda venida. Yo los animo, hermanos, a ir a leer el texto, a leer el Salmo 2, ¿cierto? Y que alguien me pueda decir, en este texto, ¿en qué parte encuentran la segunda venida? ¿En qué parte del texto vemos a Jesús volviendo en su segunda venida? Desde lo que yo puedo ver, no hay nada de la segunda venida ahí mencionado. Lo que vemos, ¿cierto?, es los tres aspectos que mencioné antes, ¿cierto? Los reyes de la tierra que tramando encontrar a Cristo, versículo 1 al 4, Dios exaltando al Hijo y coronándolo y dándole posesión de las naciones, y Él destruyendo a sus enemigos con su vara de hierro, y después vemos la advertencia contra los reyes de la tierra, pero en ningún momento vemos la segunda venida de Cristo. Entonces, yo no entiendo por qué Él asocia este texto particular a la segunda venida de Cristo, cuando yo por lo menos no veo nada en el texto para justificar esa asociación, podríamos decir. Entonces, a ver. Según de hecho la promesa de 1 Corintios 15, que luego leeré. Bueno, después vamos a hablar de 1 Corintios 15 que menciona un poco. Así acá. que este pasaje lo entendemos en el sentido, ¿no?, del presente. Cristo está reinando, sí, está reinando de forma invisible, pero reinando de forma muy real, y está castigando a sus enemigos, derribando a los enemigos. Para mí es complicado hablar de un reinado invisible pero real. O sea, ¿qué parte es invisible? El hecho de que Cristo no lo vemos físicamente porque está en el cielo, claro, en ese sentido es invisible. Pero los efectos de su reinado, sus juicios, la obra del Espíritu Santo, esos son cosas visibles. Entonces, estoy un poco confundido en cierta manera con esta distinción que hace el hermano. De la iglesia. Y entendemos que esta profecía se va a cumplir en la segunda venida. Como mencioné, no hay nada en el texto que habla de la segunda venida. Lo que vemos acá se cumple en la historia, por medio de la iglesia. No vemos ninguna mención de una segunda venida, por lo que yo puedo ver, por lo menos, a menos que alguien, no sé, toma desde el versículo, desde el versículo 9 y piensa que entre el versículo 8 y 9 hay un paréntesis, y el versículo 9, Jesús, ¿cierto?, con la vara de hierro, eso está hablando de la segunda venida o algo así, pero yo no veo para nada eso como algo necesario en cuanto al texto, porque ahí estaríamos otra vez, igual que los premileniales, insertando un tremendo paréntesis que simplemente yo no veo que sea necesario, sino que nosotros vemos lo que habla el versículo 9 y los próximos versículos como algo que ocurre lentamente a través de la historia en ese sentido. El segundo texto, también Salmo 110, dice algo muy parecido, que habla así sobre el reinado del glorioso Hijo de Dios, pero en una presencia, está rodeado en la presencia de enemigos
de adversarios. No todos serán sometidos a Cristo en esta edad. Salmo 110. Algunos dicen que es el versículo, es el pasaje bíblico favorito de Dios, dicen algunos, ¿no? Porque es el texto más citado en el Nuevo Testamento. Y eso James White lo dice en el sermón. Sí, bueno, eso es un punto interesante, el hecho de que justamente el Salmo 110 es el texto más citado en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, voy a saltar acá, el hermano va a leer el texto y nosotros también lo vamos a leer, pero por un tema de tiempo voy a simplemente leerlo yo y después vamos a escuchar los comentarios del pastor en cuanto a este texto, al Salmo 110. Y dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y versículo 2, el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Entonces, este es el texto bueno, vamos a ver después algunos aspectos importantes de este texto, pero vamos a escuchar lo que dice el pastor Graham al respecto. Para el Hijo, pero en el contexto de enemigos en el presente, Dios de verdad está permitiendo que su evangelio triunfe, que Cristo sea aclamado entre las naciones, pero en un contexto de enemistad. Los enemigos no podrán acabar, no podrán prevalecer contra la iglesia, y entendemos que esta profecía de nuevo se cumplirá, según 1 Corintios 15, en el día final, en la segunda venida, en la cosecha, no al acabar el siglo presente, al empezar el siglo venidero. Bien, bueno, el argumento principal, en realidad, bueno, el pastor en esta ocasión, el enfoque principal del Dr. White, obviamente, es algo del versículo 1 y un poco también del versículo 2. Pero el pastor Graham realmente no interactúa mucho con el texto del versículo 1, y él salta a lo que dice el versículo 2, y él lo ve como una cierta justificación del amilenialismo, la idea que él domina en medio de tus enemigos. Es visto como por el pastor como el hecho, mira, entonces siempre van a haber enemigos de Cristo y va a estar dominando en medio de eso. Hay algo que vi a través de todo el video y honestamente es algo que he encontrado algo común interactuando con mis hermanos amileniales. Y es esta idea, porque inmediatamente cuando uno empieza a hablar de optimismo histórico, muchos hermanos dicen, no, pero yo soy optimista. ¿Cómo me vienes a decir que los cristianos postmileniales tienen como un monopolio sobre el optimismo? Y esa es como típicamente la primera objeción que recibimos, ¿cierto?, al hablar de optimismo histórico y en ese sentido. Pero es muy importante definir lo que estamos hablando en cuanto a optimismo. Cuando hablamos de optimismo histórico, estamos hablando de que la iglesia va a ser triunfante y victoriosa sobre las fuerzas de Satanás en la historia. Y aquí es donde tenemos una seria diferencia de definiciones. Porque, y yo los desafío, hermanos, escuchen el video. En su tiempo, escuchen el video entero. Y cada vez que el pastor Graham habla de victoria, cada vez que habla de triunfo, cada vez que usa la palabra dominio, reemplaza esa palabra cuando dice la iglesia va a triunfar en la historia, reemplaza triunfar por existir. Porque finalmente la visión amilenial, la idea que tienen de triunfo, no es que la iglesia va a llegar a algún punto de triunfar sobre los enemigos, es que simplemente la iglesia no va a ser 100% eliminada en la historia, que cuando Cristo vuelva todavía van a haber algunos cristianos vivos
Es esa, y eso es visto como el triunfo de la iglesia, el hecho de que Satanás, el príncipe de este mundo, el que está gobernando, no haya eliminado a todos los cristianos, sino el hecho de que quedan unos pocos, que queda un remanente, esa es la victoria. Ahora, y en ese sentido, la segunda venida de Cristo es visto como una especie de misión de rescate, ¿cierto? Es como casi una, es como el Álamo, ¿cierto? Y están esos últimos soldados ahí peleando contra ejércitos imparables. Y ahí, y bueno, en el Álamo no hubo un rescate, pero digamos que viene Jesús en el caballo blanco con los ejércitos del cielo y rescata a esos últimos abatidos en el último instante. Esa es la visión, bueno, en muchos sentidos es la visión amilenial, también en gran parte es la visión premilenial, especialmente la premilenial histórica. Entonces, pero es una visión muy extraña y una definición muy extraña de victoria y de triunfo. Imaginen por un momento una analogía, hablamos de un partido de fútbol, ¿cierto? Yo no soy muy bueno para el fútbol, no me gusta mucho el fútbol, pero sé que a muchos de ustedes sí. Entonces hablemos de un partido de fútbol, dos equipos, podríamos decir, por un lado está el equipo de Dios y el equipo de Satanás. En la visión amilenial, básicamente el equipo de Satanás mete 9 goles y el equipo de Dios mete 1 gol. Pero por el hecho de que el equipo de Dios siguió en la cancha hasta que terminó el partido, fue declarado ganador, de cierta manera. Y volviéndolo sacándolo de la analogía, Satanás se llevó 9 décimas del planeta, 9 décimas de la población humana, fue llevado al infierno, finalmente, fue perdido. El pequeño remanente fiel fue salvo al final de todas las cosas, pero el hecho de que no desaparecieron todos significa que el remanente fiel ganó. Esa es la visión de victoria en el amilenialismo y también en el premilenialismo. Por eso yo digo, cuando usan la palabra victoria de la iglesia, realmente están diciendo existencia de la iglesia, que el hecho de que no el 100% de la iglesia fue eliminado es una aparente victoria desde esa perspectiva. Y yo simplemente no creo que eso es una visión bíblica. No creo que esa es la gran victoria que Cristo está hablando. O sea, para empezar, uno de los puntos interesantes del postmilenialismo es que creemos que los salvos serán más que los perdidos. Cuando saquemos la cuenta en el día final, ¿cierto? Las ovejas y las cabras, los que van al fuego eterno y los que están juntos eternamente con Dios, el número de los redimidos no se va a comparar con el número de los perdidos. El número de los perdidos va a ser grande, pero insignificante comparado con el número de los redimidos. Y eso es una convicción que, bueno, incluso Charles Spurgeon, gran predicador, no fue postmilenial necesariamente, pero él también compartía esa visión y él también entendía que si Satanás finalmente, si se van más con Satanás y terminan más en el infierno que en el cielo, de cierta manera, aunque obviamente Satanás no es el rey del infierno, Satanás es una víctima del infierno, todo eso, pero finalmente Satanás habrá logrado llevarse más con él de los que Cristo se llevó con él al cielo. Ahora, alguien puede decir, pero esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ok, está bien. Pero ¿realmente eso es la visión que vemos en las Escrituras? ¿Realmente eso será? Yo creo que no. Y yo creo que no se alinea en ese sentido con el sentir de las promesas de Dios que vemos en la historia, que hablan de las naciones entregadas a Cristo, que habla de la tierra llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Yo creo que es una visión que no llega a la altura de las promesas de Dios
decir que no, la gran mayoría de la humanidad está perdida y un pequeño remanente va a ser salvo. Yo creo que es una visión de la expiación en un sentido pobre, aunque mejor que la visión quizás arminiana de que y que es interesante porque termina en lo mismo que la calvinista en ese sentido para algunos, porque claro, los calvinistas dicen que no, los salvos son los que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, amén, amén, con eso. Y por otro lado, los arminianos dicen, no, Dios le ofrece salvación, la muerte de Cristo fue para todos, pero solo los que eligen seguir a Cristo son salvos. Pero los arminianos creen que también es un pequeño grupo en la mayoría de los casos. Entonces, en ese sentido, la visión postmilenial creo que hace mayor justicia al lenguaje que habla de Jesús como el Salvador del mundo, por un lado, y el lenguaje que deja claro que la muerte de Cristo no fue por potenciales, no fue para potencialmente salvar a algunos, sino que fue eficaz en salvar a su pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, volvamos al texto del Salmo 110. Me anduve desviando ahí un poco. El segundo versículo, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué significa ese texto? Significa que siempre habrán enemigos, que siempre el dominio de Cristo será entre enemigos, porque la manera que lo interpreta el pastor Graham, en vez de decir domina en medio de tus enemigos, debería decir existe en medio de tus enemigos. O sea, va a haber un pequeño grupito que se llama la iglesia, que Cristo va a estar gobernando sobre ese grupito desde el cielo, pero alrededor están gobernando los enemigos. Yo no creo que eso es lo que indica este texto. Yo creo, junto con el pastor White, y el hermano no interactuó con la interpretación del pastor White o la interpretación postmilenial, que cuando dice domina en medio de tus enemigos, está hablando por un lado, de el dominio de Cristo, de que Él está gobernando de una manera real y tangible sobre los que alguna vez fueron sus enemigos. En ese sentido, porque cada uno de nosotros que somos de Cristo, como dice Pablo, éramos enemigos de Cristo. Éramos hijos de ira. Éramos enemigos de Dios. Pero Cristo finalmente nos conquistó. Cristo conquistó a nosotros que éramos sus enemigos. Y me gusta mucho como el intérprete Albert Barnes lo describe, ¿cierto? Un comentarista del siglo, especialmente del siglo XIX. Dice lo siguiente, vamos a leer. Esta es la comisión de establecer un reino en medio de aquellos que eran sus enemigos. En esos corazones que habían sido rebeldes, su reino es establecido, no al destruirlos, sino sometiéndolos para que se vuelvan siervos dispuestos. Se rinden a Él y Él reina sobre ellos. No es una comisión de cortarlos de la tierra, sino uno más difícil de ejecutar. Convertirlos en amigos y disponerlos a someterse a su autoridad. El simple poder puede aplastar a las personas. Requiere más que eso para hacer que rebeldes se sometan y que tengan una disposición a obedecer. Entonces, en ese sentido, Jesús nos conquista nosotros que éramos rebeldes. Y Jesús convierte porque esto es importante, ¿cómo Jesús somete a sus enemigos? Y los somete básicamente de dos formas. Una forma es destruyéndolos. Una forma, Herodes era un enemigo de Dios. Herodes estaba persiguiendo la iglesia. Dios
cuando Herodes en Hechos capítulo 12 intentó proclamarse igual que Dios, Dios mandó gusanos para que literalmente le comieran los intestinos. Dios destruye a sus enemigos en la historia de muchas maneras bastante tangibles. Trae sus juicios terribles en la historia contra sus enemigos. Entonces, esa es una manera que Dios elimina a sus enemigos. Pero la otra manera que elimina a sus enemigos es convirtiéndolos en amigos. Es tomando esos rebeldes y dándoles un nuevo corazón y nuevos afectos en ese sentido, donde aman a lo que antes odiaban. Entonces, eso es Cristo dominando en medio de sus enemigos. Es la victoria que viene por medio del Evangelio. Y es muy importante porque ese dominio no empieza después de que sus enemigos son eliminados, sino que está dominando y subyugando a sus enemigos en la historia por medio de su iglesia. Ahora alguien puede decir, bueno, esa es tu interpretación, la otra es la interpretación del pastor Graham, ¿quién tiene la razón? No sé, pero yo creo que para eso, para ver qué interpretación es la correcta, es importante volver al versículo 1, porque lo que hizo el pastor Graham fue saltarse el versículo 1, ir directo al versículo 2 y decir, viste, domina entre medio de sus enemigos, caso cerrado. Pero el versículo 1 es muy importante y en cuanto a lo que dice. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, en ese sentido. Entonces, ¿a qué se refiere? Claramente siéntate a mi diestra se refiere a que Jesús ha sido entronado, Jesús se ha sentado en el cielo a la diestra del Padre, ha recibido todo poder y autoridad. Daniel capítulo 7 es una descripción, ¿cierto? Versículo 13 en adelante, de cómo se acerca con las nubes del cielo al anciano de días y recibe un reino y dominio. Eso es lo que vemos ahí. Siéntate a mi diestra en ese sentido. Y bueno, eso se puede justificar de muchas maneras, porque esa es la manera que el Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento interpretan ese texto. Podemos ver como un ejemplo de muchos, Hebreos capítulo 1, versículo 3, la segunda parte dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús está sentado en lugares celestiales, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos y otras partes de la Escritura también. Y es un punto muy importante cuando estamos hablando con nuestros hermanos premileniales, está sentado en un trono, está sentado en el trono de David. En ese sentido, no tiene que volver a la tierra y intentar reconstruir el trono de David para ponerlo en Jerusalén o algo por el estilo. No está hablando de un trono físico, ¿cierto?, de David en la tierra, sino que Jesús ha sido entronado en el cielo, se ha sentado a la diestra de Dios en el cielo. Pero la pregunta muy importante y clave en todo esto es, ¿hasta cuándo Jesús va a estar sentado a la diestra de Dios en el cielo? Y el texto nos da un indicador de tiempo muy importante. El texto dice, siéntate a mi diestra hasta que, ahí tenemos nuestro indicador, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, hasta que derrote a los enemigos de Cristo. Entonces Cristo va a estar sentado en el cielo hasta que sus enemigos sean derrotados. Por lo tanto, si está sentado en el cielo, no va a estar volviendo hasta que eso ocurra, ¿cierto? O sea, y ahí es donde tenemos un dilema,
Porque Will dice, o el pastor Graham, perdón, dice que no serán derrotados los enemigos hasta que Cristo venga. Y el salmista dice que Cristo no vendrá hasta que sean derrotados. Entonces hay un conflicto ahí. Y por si hay alguna duda con la interpretación que estoy entregando, es solamente cosa de leer la interpretación que vemos en Hebreos de ese mismo texto. Y Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, parafraseando el Salmo 110.1, creo que deja el punto más que claro. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo está en el cielo esperando que esto ocurra. No es algo que Cristo tiene. ¿Por qué Cristo estaría esperando para algo que solo puede ocurrir cuando Él se levante y va y desciende a la tierra? No tiene ningún sentido. ¿Por qué Cristo va a estar esperando algo que Él tiene que hacer físicamente, presencialmente en la tierra? No, hermanos. El texto es claro. Los enemigos de Cristo son destruidos en la historia mientras Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Ahora, en un sentido, claramente son destruidos por Cristo. Porque en ese sentido, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra, pero Él es la cabeza. Entonces, cuando nosotros somos usados por Dios para avanzar su reino y estamos poniendo a sus enemigos bajo sus pies, es Cristo que está poniendo a sus enemigos bajo sus pies. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, muchos creen que el jinete en el caballo blanco está hablando de la segunda venida de Cristo. Y esa visión está hablando de cuando Cristo vuelve. Pero no, en realidad es una visión de la iglesia de Cristo siendo guiados por el capitán, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, con la espada que sale de su boca, que claramente es la palabra de Dios, saliendo a conquistar las naciones. Eso ocurre en la historia, no en la segunda venida. Y esa es lo que vemos acá. O sea que Cristo está dirigiendo a su ejército desde el cielo, sentado a la diestra del Padre, y ese ejército empoderado por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, está llevando a cabo esa misión de Dios acá en la tierra. Y Cristo no va a volver hasta que esa misión, la parte que nos toca a nosotros, sea cumplida en ese sentido. Entonces, es muy importante ese detalle. Ahora, el hermano acá, vamos a esperar hasta después porque habla de 1 Corintios 15, que también está asociado aquí al Salmo 110 y hay una conexión muy importante ahí, pero vamos a ir a seguirlo de manera un poco cronológica y ver lo que el hermano dice respecto a Isaías 42. Y de hecho vamos a leer el texto, Isaías 42, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. A ver, ¿cómo vamos acá? Isaías 42. No quebrantará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas, o las costas esperan su ley, también podría ser la traducción ahí.
Vamos a ver qué dice el hermano respecto a ese texto en particular. Dice más o menos lo mismo, habla de que Dios va a permitir que implementarán su ley. Amén, así es, así es. Dios ha permitido que Cristo establezca justicia en las naciones. Amén. Su evangelio ha llegado hasta España, hasta Reino Unido, hasta Afganistán, hasta Corea del Norte. Cristo es luz de las naciones. Amén, así es. El evangelio ha sido predicado en todas las naciones. Hay cristianos en todas las naciones del mundo. Ok, entonces, según el pastor, el cumplimiento de esto, el cumplimiento de la idea de que Dios, ¿cierto?, de que Cristo no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia, que eso es cumplido hoy día. La justicia ha sido establecida, supongo, en Corea del Norte. O la justicia ha sido establecida en China, en España, ¿cierto? Según el hermano, eso ya ha sido establecido. Pero yo creo que la pregunta es, ¿qué significa establecer la justicia? O sea, porque alguien llegó y predicó el evangelio en alguna de estas naciones y hay 10 cristianos, ¿ya ha sido establecido la justicia? Yo creo que no. O sea, yo no sé cómo podrías interpretar establecer como simplemente el evangelio fue predicado, una nación más la hemos sacado de la lista. O sea, obviamente estoy junto con el hermano muy feliz que el evangelio ha sido predicado en todas estas naciones, que hay cristianos en Corea del Norte, pero decir que Corea del Norte ha sido discipulado o que Dios ha establecido su justicia ahí, me parece totalmente contrario a la realidad. Porque el hecho de que hay cristianos en una nación no es igual que la nación sea una nación discipulada, una nación que reconoce, ¿cierto?, oficialmente que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, una nación que sus gobernadores buscan, ¿cierto?, honrar a Dios, que buscan en ese sentido hacer leyes que están de acuerdo con la ley de Dios, con sus principios, con su palabra. Y en el Salmo, en el Isaías 2 vemos que cuando la ley sale de Sión y cuando las naciones son instruidos por el pueblo de Dios, convierten sus espadas en rejas de arado, ya no se adiestran más para la guerra, hay paz. Eso ocurre en la historia y eso ocurre por medio del Evangelio. Pero todavía no ha ocurrido y todavía no ha llegado a su plenitud en la historia en países como Corea del Norte. Y en realidad todavía no ha llegado a lo que esperamos en ningún país del mundo. Hemos visto partes de eso, hemos visto avances, hemos visto naciones enteras en la historia que han honrado al Hijo. Y bueno, hoy en día en Europa muchas de esas naciones están en un tiempo de decadencia porque justamente han olvidado a sus antepasados que honraron al Hijo. Pero eso no, decir que simplemente, bueno, existen cristianos en estas naciones, por lo tanto Dios ha establecido su justicia, no me parece que se alinea mucho con lo que vemos ahí. No se desanimará, no desfallecerá, entonces Dios no creo que está descansando ahora, o sea, en un sentido, habla de que Cristo está activamente llevando a cabo esta misión en la historia y la va a completar. Y ese es el sentir. Las costas están esperando su ley. Las costas están esperando ser instruidos en la palabra de Dios. Están esperando el evangelio de Cristo. Finalmente. Entonces, no me parece que esa interpretación, en un sentido, sea la más adecuada. Okay, a ver, vamos a seguir. Obviamente, si tienen algún
una pregunta o comentario, ¿cierto? Pueden ir dejándolo eso en el chat y vamos a intentar responder, ¿cierto? En cuanto a lo que hemos estado hablando hoy día. Muy bien. Acá vamos a ver. Pero también nos indica que este texto, por ejemplo, en Isaías 42 que acabo de citar, sale citado, ¿no? También en el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo está acabando con esta proclamación del Evangelio universal, ¿no? Bautizando, ¿no? Y haciendo discípulos en todas las naciones. Aquí quiero detenerme un segundo. Voy a poner eso de nuevo. El Evangelio de Mateo está acabando con esta proclamación del Evangelio universal, ¿no? Bautizando, ¿no? Y haciendo discípulos en todas las naciones. Y ir haciendo discípulos en todas las naciones. Esa es la manera que el hermano describió el texto. Ahora, esto puede ser quizás para alguna una diferencia minúscula, una diferencia pequeña, pero el texto no dice ir a hacer discípulos en todas las naciones. El texto, la Gran Comisión dice ir y hacer discípulos de todas las naciones. O una traducción incluso más literal podría ser discipular todas las naciones. Las naciones son lo que es discipulado. No simplemente algunas personas en las naciones. Ahora, obviamente sabemos que naciones es un tema un poco abstracto, están compuestos y están compuestos de personas. Obviamente estamos hablando de discipular personas. Pero, ¿cuándo podemos empezar a hablar de una nación discipulada? Y honestamente, hermanos, esta pregunta fue una que ahora reflexionando, yo creo que hace 10 años me hice esta pregunta. Estaba escuchando una charla de un pastor, de un hermano, hablando de la importancia de discipular naciones. Y y él estaba haciendo esta diferencia que yo estoy haciendo. Pero el hermano no era necesariamente postmilenial. Y yo en ese tiempo tampoco era postmilenial, yo era amilenial. Y entonces a mí la verdad, cuando escuché eso por primera vez, estamos llamados a discipular naciones, no solo personas, eso me cayó muy mal. Y debo confesar que hice una pregunta en ese momento un poco casi enojado, porque hice la pregunta a la persona que estaba hablando, dije, pero tú me estás diciendo que estamos llamados a discipular naciones, pero ¿cómo me vas a decir eso si todos sabemos que las naciones nunca van a ser discipuladas? Todos sabemos que siempre el cristianismo va a ser un pequeño remanente. Entonces, ¿cómo podemos decir que Chile ha sido discipulado cuando en realidad el 10% de los chilenos son cristianos evangélicos? ¿De qué estás hablando? Y bueno, la persona que estaba presentando, desde mi punto de vista, no tenía una buena respuesta. Me dijo en ese momento, bueno, básicamente la sal, no necesita mucha sal para sazonar la comida. Era como la respuesta que me dio en ese instante. Entonces, como, bueno, el hecho de que las naciones son discipuladas no significa que la mayoría van a ser cristianos. Eso era como el tipo de respuesta, pero yo hasta el día de hoy creo que era una mala respuesta, justamente. Y vuelve a la pregunta que estamos haciendo en relación al postmilenialismo en este momento. O sea, ¿cómo se ve una nación discipulada? O sea, ¿realmente vamos a decir que Chile así es discipulado? Tenemos un presidente, el candidato a presidencia que está ganando en este momento, por lo menos en cuanto a las encuestas y todo esto, es un comunista. ¿Realmente eso es una visión de una nación discipulada en ese sentido? Yo no creo. No creo que eso sea lo que deberíamos ver como una nación discipulada. Entonces,
en ese sentido tenemos dos opciones. O la comisión de Cristo fue una comisión potencial, era vayan e intenten a discipular naciones, pero todos sabemos que realmente no va a pasar, pero mueran en el intento, podríamos decir. Si la gran comisión es algo así, claro, eso finalmente es lo que muchos creen en algún sentido, o Dios y Cristo nos dio la gran comisión porque esperaba que esa comisión se cumpliera. O sea, Dios nos dio una misión que quería que cumpliéramos. Y no que simplemente intentáramos cumplir, no que simplemente sobreviviéramos en ese sentido. Hay una película, ¿cierto? Que, bueno, espero que este no sea un ejemplo ofensivo, no es mi intención de ofender, pero es una de mis películas favoritas y casi nunca tengo una oportunidad, de usarlo en una analogía, como una ilustración, así que si me permiten voy a tomar esa instancia ahora. Se llama Monty Python y la búsqueda del Santo Grial. Y hay una escena en la película, ¿cierto?, donde viene este rey Arturo, es una película un poco extraña, una comedia, y llega a este puente, ¿cierto?, y hay un soldado ahí que no deja que nadie pase a menos que lo gane en la batalla, en ese sentido. Y el rey empieza a pelear con él y le corta el brazo, y después le corta el otro brazo, y después le corta la pierna, y le dice, bueno, después de cortarle el brazo, dijo, bueno, buena batalla, y empieza a intentar a cruzar el puente, pero el soldado sigue peleando. Y es irónico porque el soldado, es una comedia obviamente, pero hasta el final, el soldado piensa que él ganó la batalla, en cierto sentido. Y el rey dice, bueno, digamos que tú ganaste, y cruza el puente. Y a veces la visión de la historia que es presentado por muchos hermanos, yo lo veo muy similar en ese sentido derrotista. La idea de que, simplemente porque sobrevivimos, ¿cierto?, ganamos de cierta manera. No importa que el diablo se llevó la gran mayoría, no importa que Satanás en cierto sentido es príncipe de este mundo, aunque Cristo ya vino, aunque Cristo fue victorioso en la cruz, aunque Satanás fue atado, pero aparentemente no fue tan atado porque es príncipe de este mundo, según muchos. Sigue gobernando sobre las naciones. Entonces yo creo que es una visión finalmente bastante confusa, el decir que el cristianismo simplemente va a ser un pequeñño remanente, que Satanás va a gobernar hasta el final, hasta que Cristo vuelva, y solamente ahí, claro, es cuando Cristo va de cierta manera ganar, por así decirlo, pero su iglesia, por el puro hecho de que sobrevivieron unos pocos, es victoriosa. Muy bien. Aquí en el minuto solo vamos a ver un comentario más y después el último texto, que es 1 Corintios capítulo 15. Luego apoderarse de la santa ciudad. No. El reinado en este siglo presente es un reinado espiritual, invisible. Es un reinado... Perdón, estaba en el lugar equivocado. Es gloria a Dios, pero reinará de una forma invisible, oculta, no de forma evidente, abierta, como los judíos pensaban en el Domingo de Ramos, cuando Cristo entraba para supuestamente quitarle la cabeza a Poncio Pilato y luego apoderarse de la santa ciudad. No. En ese punto, solamente quiero mencionar que, y obviamente no es que el hermano dijo que los postmileniales creen eso, pero hace una cierta dicotomía, como existe el reinado invisible por un lado, y después existe el reinado que pensaban los judíos, que Jesús le iba a llegar y cortar la cabeza a Poncio Pilato y empezar una revolución armada. Obviamente como postmileniales no creemos eso tampoco. No creemos que el reino de Dios avanza por medio de revoluciones armadas, por medio de violencia, sino que las armas de nuestra milicia son
el Evangelio, es la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que conquista las naciones. Y como ya he dicho varias veces, no es un reino invisible, es un reino que crece lento. Y a veces si pensamos en una semilla, ¿cierto? Si tú sales y plantas una semilla, quizás te puedes quedar sentado afuera mirándolo todo el día y parece que no se mueve, parece que no avanza. Y así es el reino de Dios. A momentos lo vemos y parece que nada está pasando, pero nosotros no entendemos que sí está creciendo y sí se está expandiendo. Y cuando saltamos y miramos 100 años, 200 años, 500 años en el futuro, nos damos cuenta que sí estaba creciendo y que Dios estaba haciendo una gran obra todo el tiempo. Entonces, el Evangelio no avanza por medio de revoluciones sangrientas. Entonces, Jesús no le cortó la cabeza a Poncio Pilato, pero sin embargo, tampoco su reino terminó en simplemente un mundo invisible, con unos hippies en el desierto que cierto, tenían su propio mundito aparte. No. De hecho, el Evangelio conquistó Roma. Roma fue conquistado por el Evangelio. Después de 300 años y después de 10 emperadores que persiguieron la iglesia, el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo fue obligado a doblar la rodilla a Cristo. Entonces, Dios sí conquistó Roma, pero no lo hizo de la manera que pensaban los celotes, pero aún así lo hizo y no de manera invisible. Fue bastante visible cuando cierto Constantino declaró el cristianismo como una religión permitida en el reino y como finalmente la idolatría empezó a quedar a un lado. Y más adelante, ¿cierto? San Atanasio habla de eso, habla de cómo los ídolos están desapareciendo en todo el mundo y cómo el amanecer está la oscuridad estamos pasando a un amanecer y cómo Cristo está siendo victorioso y conquistando a los dioses paganos. Ese lenguaje lo vemos ya en ese tiempo y en los tiempos de Atanasio ni siquiera 1% del mundo. Y tomando en cuenta las diferencias de población y que había menos gente en el planeta, ni siquiera 1% del mundo en ese tiempo era cristiano. Hoy en día, ¿cierto? 1/3 del planeta, prácticamente, de una forma u otra, se declara ser cristiano. Eso no es el avance del reino de Dios, eso no es el crecimiento que vemos. No estamos hablando de una era estática con altas y bajas que se mantiene igual. Vemos un crecimiento hacia arriba a lo largo de la historia del reino de Dios en ese sentido. Y hay muchos ejemplos de eso que podríamos dar. Muy bien, vamos a ver, vamos a saltar a esta última parte que es su presentación del 1 Corintios 15, 20. Y bueno, vamos a leer, a ver si tengo acá el texto. No tengo el texto. Pero entonces vamos a escuchar al pastor Graham, ¿cierto? Hablando de esto. Mi pregunta sería, antes de leer el pasaje, mi pregunta sería, ¿cuándo serán? A ver, perdón, voy a buscar acá el texto, no lo voy a poner en pantalla, pero lo voy a leer y después voy a interactuar un poco con la pregunta acá del hermano. Dice, vamos a leer del versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces, ahora consideremos la pregunta en relación a ese texto del pastor. Pero no, a través de la teología de la cruz,
Vemos a Cristo reinar, pero a través de mucho dolor, mucha persecución, mucha enemistad. Y luego el texto, 1 Corintios 15, 20 al 28. Y de nuevo, mi pregunta sería, antes de leer el pasaje, mi pregunta sería, ¿cuándo serán sujetados, sometidos a Cristo todos sus enemigos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Antes de la segunda venida o en la segunda venida? ¿Va? ¿Ok? ¿Cuándo serán sujetados todos los enemigos? Bueno, el hecho de que dice todos los enemigos indica que claramente eso ocurrirá en la segunda venida. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Todos los enemigos serán sujetados en su segunda venida. Pero, y aquí está el gran pero, uno de esos enemigos es la muerte. Y eso es lo que dice el texto acá de 1 Corintios. Dice que el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Y la iglesia está llamada a predicar el evangelio, no está llamada a destruir la muerte. Esa muerte es el último enemigo que será destruido personalmente por Cristo en su segunda venida. Pero los otros enemigos serán destruidos por medio de la iglesia, principalmente antes de la segunda venida. Entonces, la pregunta clave al leer 1 Corintios 15 es ¿por qué se está citando el Salmo 110 y cómo Pablo lo está entendiendo? Y la pregunta clave ahí es ¿cuándo Cristo empezó a suprimir a sus enemigos? Vemos claramente que eso ya empezó en su ascensión. Ya empezó cuando Cristo fue coronado. Entonces, si vemos a 1 Corintios, en 1 Corintios 15, que pues Cristo, versículo 25, pues Cristo debe reinar hasta que hayan puesto todos sus enemigos bajo sus pies, no está necesariamente hablando de algo que ocurre en esa segunda venida, sino que está hablando de algo que ocurre en la historia antes de la segunda venida. Porque el fin viene después de que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder. Después de que haya suprimido a esos enemigos, ahí viene el fin. Entonces, y aquí es importante, ¿qué mundo le va a entregar el Hijo al Padre? ¿Cierto? ¿Qué mundo le va a entregar el Hijo al Padre? Le va a entregar un mundo, como piensan los amileniales, donde el 99% de la población mundial odia a Dios y está en rebelión contra Dios, están controlados por Satanás. ¿Ese es el mundo que Cristo le va a entregar al Padre? O, bueno, alguien puede decir no, porque va a destruir a ese 99%. Entonces Cristo le va a entregar al Padre un mundo vacío que tiene, donde todo es ese 99% controlado por Satanás es destruido y ese 1% queda ahí. O, y ahí es donde empiezo a tener problemas, porque a mi parecer no me parece que el texto está hablando de que Dios va a volver a destruir el 99% de las personas en el planeta y después entregarle esa bola toda quemada de cierta manera al Padre. Aquí está. Bueno, y obviamente sabemos que hay nuevo cielo, nueva tierra, pero entienden lo que estoy intentando decir. Lo que yo creo es que el Hijo le va a entregar al Padre un mundo que mayoritariamente ha sido sometida a Cristo. Y que Cristo volverá a destruir los pocos enemigos que quedan, ¿cierto? Volverá a destruir a Satanás, volverá a destruir la muerte y a juzgar a los vivos y a los muertos, pero entregará al Padre un mundo salvado. Y ese mundo salvado va a ser transformado, ¿cierto? Nuevo cielo, nueva tierra, ok. Pero le entregará un mundo lleno de hombres y mujeres dando gloria al Dios Trino. A mí me parece una visión mucho más gloriosa a Cristo volviendo a un mundo entregado, adorando al Dios Trino, adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Santo, que un mundo rebelde
que el 99% odia a Dios. No me parece que esa visión se alinea con lo que vemos aquí. Y bueno, obviamente, para interpretar el versículo 25 acá, hay que considerar lo que ya vimos del Salmo 110, que Cristo va a estar sentado y esperando hasta que sus enemigos son puestos como estrado para sus pies. Entonces, esa sería, entonces en ese sentido no creo que el 1 Corintios 15 dice lo que el pastor Graham está presentando. Creo que todo lo contrario, que confirma que el punto importante, que Salmo 110 está asociado con la segunda venida de Cristo y nos marca los parámetros en los cuales Cristo va a volver. Ok, entonces ahora vamos a escuchar, esos son la interacción, ¿cierto?, con los textos. Ahora simplemente vamos a escuchar los comentarios finales del pastor y ahí voy a ver algunas de sus preguntas para ir finalizando. Y hay un reinado de Cristo muy real en este mundo presente, por supuesto, pero es un reinado en debilidad, humanamente hablando. Me llamó la atención eso, porque como ha repetido varias veces reinado invisible, reinado oculto y todo, y ahora dijo reinado en debilidad y como que, bueno, ahí me pasé un poquito pasé la raya, no humanamente hablando, hizo una pequeña corrección el hermano ahí. Pero su teología, yo me pregunto, ¿y por qué no decir un reinado en debilidad? ¿Cuál es la diferencia entre un reinado de debilidad y un reinado invisible? Un reinado donde el 90% del planeta le escupe en la cara al Rey de Reyes. O sea, ahí es donde yo tengo un problema con esta idea de que Cristo está dominando, pero el 90% del mundo le está escupiendo en la cara. No me parece la imagen de lo que es la victoria del Evangelio. Ahora, puede que temporalmente le estén escupiendo en la cara a Cristo, pero que finalmente, a lo largo del tiempo, Cristo va a ser victorioso en la historia. Y eso es lo que creo, porque toda batalla implica sufrimiento, dolor, implica bajas, ¿cierto? Entonces, si el doctor Greg Bansen, ¿cierto?, hablaba del postmilenialismo en su libro, que, claro, o sea, vamos a sufrir, el postmilenialismo nos enseña que no vamos a sufrir. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes sufrieron y los ingleses también sufrieron, y los aliados sufrieron, y los nazis también sufrieron, todos sufrieron. Pero solo uno de esos grupos ganó en ese sentido. Entonces, el hecho de que la iglesia sufra en la historia no es el problema. La pregunta es, ¿quién sale victorioso en la historia? Y yo creo que es la iglesia y no es Satanás. Tenía un poder, pero en debilidad según el ojo humano. No, aquí la iglesia es menospreciada, despreciada como algo débil, ¿verdad? Flojo. Pero no, Cristo está reinando con poder, derramando juicios, plagas sobre sus enemigos por su rebeldía contra su palabra. Pero esperamos el día final, ¿no? Y antes de que llegue el día final, antes de que venga el día final, pues sabemos que el Señor Jesucristo será odiado y rechazado en este siglo presente. Así que, James White se ha hecho postmilenial. Bueno, solamente comentar con eso que yo creo que por momentos en la historia eso puede ser verdad, pero que finalmente no será así. Temporalmente, creo la iglesia puede estar pasando por altos y bajos, pero que el futuro de la iglesia, del pueblo de Dios, es un futuro glorioso, un futuro donde las naciones están entregadas a Cristo, donde viene la paz por medio del Evangelio. Entonces, y es por eso, es muy importante, porque también esto nos permite entender que las batallas que estamos peleando hoy, las batallas que el pastor Graham está peleando en Europa en este momento, en contra del liberalismo, en contra
personas que lo están intentando suprimir, que lo están censurando y ni me imagino todo lo que ha pasado el hermano en este tiempo. ¿No sería bueno entender que eso es algo temporal? Quizás incluso durante toda nuestra vida, quizás durante toda la vida del pastor Graham, no va a cambiar mucho la situación. Pero saber que esas semillas que él está plantando en España algún día serán parte de la historia de una España que entregada a Cristo, una España donde las personas adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde el trigo abunda más que la cizaña. Yo creo que eso es el futuro por el que está peleando el hermano, aunque sé que en este momento el hermano no espera eso, no cree eso, pero yo creo que es muy importante en cuanto a lo que estamos haciendo en el mundo. Tener eso, y es por eso que honestamente he dedicado una buena cantidad de tiempo haciendo películas y hablando y debate y diferentes temas para hablar de este tema, porque yo creo, si bien, como dije antes, son diferencias entre hermanos, todo lo demás, nadie está echando a alguien del reino por este tema de escatología, pero eso no significa que esto no tiene un efecto o que sea irrelevante. El hecho de enseñar que Cristo reina en debilidad, que su reino es invisible y que sus enemigos básicamente van a pisotear ese reino hasta que Cristo vuelva, sí tiene un efecto, y creo que un efecto negativo en cuanto a la iglesia. Y en ese sentido, no importa si eres dispensacionalista, si eres premilenial histórico, si eres amilenial, en gran parte, por lo menos en ese punto, están todos de acuerdo. La iglesia no va a ser victoriosa antes que Cristo vuelva en una manera significativa. No va a estar en alguna mayoría antes de que Cristo vuelva. Eso parece ser un consenso entre todos ellos y es justamente el punto al que responde la visión postmilenial. De nuevo, no es para nada una postura anti-ortodoxa, no es una postura herética, pero creo que, según las evidencias que he comentado aquí, según las evidencias, no creo que los textos escogidos hagan justicia, ¿no?, a su cambio escatológico. No me convence. Me imagino que hará más vídeos más adelante en el futuro, pero yo me quedo con los datos bíblicos fundamentales que compartí. Ok, solamente para terminar esto, como mencioné, estaba respondiendo al pastor James White. Solamente quiero decir lo siguiente. Número uno, los textos que compartió el doctor White no son los únicos textos que uno consideraría si se volvería postmilenial o no. Son textos importantes, pero no son la base de todo el tema. O sea, me acuerdo con mi entrevista, la entrevista que para mi película con el doctor Kenneth Gentry, y una de las preguntas que tenía era, ¿cuál es el texto a que le presentarías a una persona sobre el postmilenialismo? Y su respuesta fue, no hay un texto, porque es un tema que realmente tenemos que abarcar toda la Biblia, y es un tema que tenemos que considerar mucho de las escrituras al respecto. Entonces el Dr. White eligió unos textos específicos para su mensaje. También yo creo que tampoco es tan difícil en un sentido saber la posición del Dr. White, porque si bien su conversión es relativamente reciente, la iglesia de la que es parte, pastor Jeff Durbin, el pastor principal ahí, ha sido postmilenial mucho tiempo, tiene muchos sermones y muchos mensajes, ¿cierto?, describiendo la postura postmilenial, no solo de esos 3 o 4 textos que mencionó el Dr. White. Entonces me parece que tenemos algo más completo ahí que se podría revisar. Y finalmente también el otro problema que tengo es que
aunque no lo vimos hoy, lo vamos a ver la próxima semana, los textos y las temáticas que tocó el pastor Graham en la primera hora no tenían nada que ver con el mensaje del Dr. White. Y algunos no tenían nada que ver con el postmilenialismo, punto. O sea, no eran representaciones en algunos casos de la postura postmilenial. Por otro lado, los textos en cuanto habían otros textos que sí hay que considerarlos y sí tenemos una diferencia de interpretación, pero parte era simplemente un malentendido de qué cree la postura postmilenial. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Ya llevamos, 1 hora 36 minutos y veo que todavía hay varios hermanos conectados siguiendo la transmisión. Muchas gracias por su paciencia y espero que haya sido un tiempo edificante. Y voy a leer algunos de los comentarios de los hermanos, a ver si hay alguna pregunta por ahí. El hermano Wences Bonilla dice: creo que Dios dominará mucho de nuestros enemigos y la iglesia juega un papel en ese dominio, más también hay enemigos que ha de ser sometido en su segunda venida, como lo dice 1 Corintios 15, 23, 26. Estoy contigo en la interpretación. Excelente. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Ahora pueden dejarlo ahí. Muy cierto, nuestra victoria en Cristo Jesús es incondicional a las circunstancias. Romanos 3, 8, 37. Amén. Bueno, saludos al hermano Damián Queiroz, que manda saludos acá. Sergio Illanes, al hermano Jano Contreras. Y bueno, hermanos, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí nomás hoy día. Yo creo que hemos pasado por varios temas. Menos mal, yo al principio había pensado en hacer todo un episodio con la primera parte también y hacerlo todo de corrido, pero menos mal que decidí dividirlo en dos. Y así que vamos a ver esos temas la próxima semana. El hermano René dice: ¿cómo interpreta cuando Satanás será desatado? Bueno, eso es justamente uno de los temas que menciona el Will Graham en su presentación, así que muy buena pregunta, pero lo vamos a contestar en el próximo episodio y vamos a interactuar con el hermano Graham ahí. Así que muchas gracias a todos y espero que haya sido de bendición. Y bueno, si es que el hermano lo ve en algún momento, espero que mi presentación haya sido con un sentir de hermandad y obviamente en el contexto debido a una conversación de este tipo. Así que gracias, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.